constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos a Matices, en nuestro programa de análisis, de debate, de discusión de la realidad nacional e internacional. Hoy vamos a tocar un tema muy actual que tiene que ver, lo tocamos un día de esos en el noticiero, ahora lo vamos a tocar de fondo, tiene que ver con el uso medicinal o la autorización de usar marihuana para usos médicos, y queremos enfocarlo desde varios puntos de vista. Y por eso tenemos una mesa de lujo hoy para analizar este tema. Así es que antes de ir al fondo del asunto, agradecerles que pueden escucharnos en 93.5 FM en vivo, en cualquier parte del país, en www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo, y a través de Canal 2, la imagen de la radio, a partir de las 8:30 minutos, donde estaremos con el reprise. Pero como siempre en Matices, vamos a iniciar con un estado de situación, un boceto que nos hace nuestra productora Isabel Martínez sobre este tema y por qué hemos decidido abordarlo hoy de fondo aquí en Matices. Vamos a precisamente a escuchar el boceto de Isabel y regresamos para presentarles a nuestros invitados. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Es la droga de más consumo en todo el mundo, según la Organización de Naciones Unidas, utilizada desde hace más de 4.000 años y que llegó a América con los españoles cerca del año 1545. La marihuana, uno de los principales temas de debate en la opinión pública costarricense, principalmente desde que el diputado del Partido Acción Ciudadana, Marvin Atencio, presentó el lunes anterior un proyecto de ley para legalizar el uso del cannabis para fines médicos. Según el legislador, la iniciativa pretende crear un instituto de investigación del cannabis. El proyecto lo que viene es a regular el uso médico del cannabis e industrial del cáñamo. No viene a regular absolutamente nada que tenga que ver con recreación o recreativo, solamente la parte médica. Para eso se está fundando un instituto de investigación y regulación cannabis que va a tener desconcentración máxima y que va a estar escrito al Ministerio de Salud, con su junta directiva, con sus asesores técnicos, y es el encargado de todo lo que tiene que ver con la vigilancia, distribución y las confecciones respectivas. Diversas investigaciones han defendido la efectividad de la sustancia para tratar el dolor agudo, dolores vinculados a infecciones del sistema nervioso, la migraña y el glaucoma. Indagaciones científicas atribuyen a la marihuana cientos de componentes terapéuticos y al menos 66 de ellos tienen cannabinoides, sustancias estimulantes del apetito. Además, son antiespasmódicos y poderosos analgésicos. En este sentido, la ministra de Salud, María Elena López, dijo estar de acuerdo en que se utilice la marihuana para fines médicos siempre y cuando busque aliviar la salud de los pacientes. Eso sí, la ministra advirtió que es una posición personal y no profesional. Yo personalmente veo con buenos ojos el uso de estas sustancias, pues siempre que se alivie el dolor humano, yo creo que vale la pena investigarlo y tomarlo con toda la seriedad del caso. Y si hay evidencia científica de que dice que esto es útil, entonces para las diferentes patologías que se han investigado, yo estaría dispuesta a apoyar el esfuerzo que este diputado está haciendo en ese sentido. El proyecto de ley establece que el Ministerio de Salud sea el órgano rector de los productos médicos hechos a base del cannabis. Sin duda, la marihuana para fines médicos merece un amplio debate. Precisamente en Matices le daremos algunos tonos importantes sobre el tema. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son
las 2 de la tarde con 9 minutos. Dice Stuart Marín, por fin esta semana puedo estar en vivo con Matices, me hacía falta, pues solo estaba viendo en la noche. Así que Stuart, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos al tema de fondo. Les voy a presentar a dos de nuestros invitados. El tercero estamos esperando que llegue acá. Había un problema vial, hoy es día anterior al Día de la Madre, así que supongo que debe estar imposible las presas. El primer invitado es don Carlos Alvarado, director del Instituto Costarricense sobre Drogas. Yo lo dije un día de estos al aire, don Carlos, es de uno de los pocos funcionarios a los que yo me puedo referir en ese tono, pero me alegra mucho que siga en el ICE. Don Carlos, bienvenido a los micrófonos de Matices. Está ahí, adelante. Muchas gracias, don Randall. Realmente el Instituto Costarricense sobre Drogas siempre ha tenido una posición muy seria y muy comedida en orden a todas estas posibilidades de utilización de fármacos derivados de cualquier procedencia realmente. Y ahora que estamos hablando de la posibilidad del uso terapéutico de la marihuana, siempre es ineludible hacer el parangón con el uso de la dormidera, del opio, que en algún momento también fue un problema de adicción grave y se logró direccionar hacia medicamentos tan importantes como la morfina, como analgésico, el tramal, todas las benzodiazepinas que se utilizan en tratamiento psiquiátrico y demás. Es una posibilidad que no podemos cerrar. Ahora, ¿qué tan importantes son las propiedades del cannabis como medicamento? Es lo que en este momento pues estamos dándonos a la tarea de estudiar. Bueno, y precisamente de ese tema vamos a hablar. Está con nosotros también Andrés Rodríguez, el jefe de la Unidad de Información Estadística del Instituto Costarricense sobre Drogas. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muchas gracias por la invitación. Sin duda es un tema que nos ocupa actualmente en el Instituto Costarricense sobre Drogas y bueno, de eso se trata de estar acá, informar un poco mejor a la población acerca de las percepciones que hasta el día de hoy tenemos del proyecto, aclarando que es reciente que tuvimos acceso al mismo y que todavía estamos estudiando las implicaciones que traería a nivel país. Bueno, y el otro invitado de hoy es don Gerardo Castain, él es criminólogo, fue jefe del OIJ, retirado ya, para analizar también las implicaciones que tendría esto desde el punto de vista policial. Como ustedes lo notan, hay varios matices, valga el nombre del programa. En este tema está el de salud pública, está el tema farmacológico, está el tema policial y está el tema jurídico también. Lo que pasa es que yo inicio desde un debate muy básico, porque a mí me generó esa pregunta. Bueno, ¿cuántos beneficios hay médicos en la marihuana que sean probados? Don Andrés. Sí, don Randall. Mire, en esto tenemos que hacer una aclaración a la población en general. Lo digo porque básicamente en diferentes foros uno escucha que se refiere al cannabis como si fuera la llamada pomada canaria. Ajá. Entonces tratan de argumentar con diferentes estudios que se han realizado con la planta y sus alcaloides, que sirve para una serie de cosas, cuando lo cierto del caso es que al día de hoy, demostrado y usos aprobados en Estados Unidos y en Europa básicamente son en esclerosis múltiple, también se utiliza para lo que son las náuseas producto de la quimioterapia. Uh-huh. Y también hay un medicamento que es un cannabinoide sintético que se utiliza para estimular el apetito. Fuera de eso, sí es cierto, es una planta que ha sido muy estudiada, no solamente en Estados Unidos y Europa, sino que digamos que a nivel internacional. O sea, hay conocimiento de previo en las bibliotecas de fitofármacos y al día de hoy, le repito, esos son los usos en los cuales se ha demostrado que hay un beneficio para la salud humana. No obstante, y perdona que te interrumpa, en este momento en Estados Unidos, y esto sí es cierto, hay algunos estudios que se encuentran en fase 3. En fase 3 estaríamos hablando de que sería previo a que, si verdaderamente demuestran que son útiles, pasen al mercado y los consumidores lo puedan acceder por medio de una prescripción médica.
Obviamente, el avance en el conocimiento farmacológico no quita que el día de mañana pudiese encontrarse un uso a alguno de los componentes que tiene, pero concretamente son los que te acabo de resumir: esclerosis múltiple, para abrir el apetito, y náuseas por producto de quimioterapia. Esto estamos hablando de la aprobación que existe en la FDA. Okay, sí, porque yo precisamente quiero hacer este programa muy didáctico, ir derribando mitos conforme vamos avanzando. El día que abrimos la línea sobre este tema en el noticiero, hubo una señora que nos escribió al Facebook contándonos su experiencia de una enfermedad muy rara, que es el único de todos los que recibimos que nos hablaba de un caso en particular, que era un aceite de marihuana que habían hecho desde Israel, que porque ella le afectaba las articulaciones. Lo que pasa es que no me recuerdo cuál era la enfermedad en particular. Y el otro es que alguien nos puso, es que no todos los tipos de marihuana son medicinal. Lo que pasa es que yo no sé cuántos tipos de marihuana hay, ni tenía idea de que había varios tipos de marihuana. Don Andrés nos ayuda para ir desmitificando esto. Primero, ¿hay varios tipos de marihuana? Bueno, cuando hablamos de cannabis, regularmente estamos hablando de 3 tipos, ¿verdad? El cannabis sativa, y hay un par más que no recuerdo. El cannabis es marihuana. Así, correcto. Digamos, no es una especie de cannabis es marihuana. Correcto, exactamente. Sin embargo, para ya decírtelo concretamente... Bueno, porque el cannabis es el nombre científico, por supuesto, de la planta. Entonces hay 3 tipos de marihuana. Correctamente, básicamente. Obviamente, bueno, yo no soy un experto en botánica, pudiese eventualmente existir alguna otra más, pero básicamente los que se están tratando, por decirlo así, de utilizar con fines médicos y científicos son 3. Cuando la gente habla de que hay diferentes tipos, más que referido a su clasificación científica, se refiere de que hay algunos que tienen algunos de sus alcaloides, de sus compuestos, en más alta concentración que otros. Que es más fuerte. Correcto. Entonces, el cannabis, a nivel general, la marihuana, el principal componente psicoactivo es el delta 9 tetrahidrocannabinol, pero no es el único cannabinoide que puedes encontrar en una planta de marihuana. Hay otros, entre ellos, por ejemplo, el cannabidiol, que es justamente el que se está estudiando ahorita para lo que son, y en fase 3 de estudio, para lo que son náuseas, por lo menos en los Estados Unidos. Dependiendo del porcentaje de THC, de delta tetrahidrocannabinol, es que se habla de que la droga es más potente o menos potente. Porque, repito, ese es el principio activo que provoca los efectos psicoactivos. Así entonces, popularmente hay alguna marihuana que la gente llama como high red, y que es asociada como marihuana de alta calidad que viene de Jamaica. Lo que hace es tener una cantidad de THC mayor. Por ejemplo, la que se produce en Costa Rica, preliminarmente, se ha determinado de que no son plantas que llegan a producir o a concentrar grandes cantidades de THC. Ahora, con el desarrollo de la biotecnología, tenemos que tener muy en claro de que estos factores pueden ser alterados. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, hay viveros donde genéticamente han modificado la planta y se ha reducido la cantidad de THC, que es el psicoactivo, y han aumentado el porcentaje de cannabidiol. Esto lo han hecho, por ejemplo, para los estudios científicos que se están realizando actualmente con lo que son náuseas y lo que son, con inglés se llama seizures, es las convulsiones. ¿Las convulsiones? Correcto, exactamente. Señor Alvarado, que lo veía deseoso de hablar del tema. Sí, hay un punto que deberíamos dejar muy claro. En primer término, la concentración de THC, que es como decía don Andrés, la molécula psicoactiva de la marihuana, la que produce el dopaje de la persona. Bueno, no sé, es lo que droga a la persona. Es lo que droga a la persona, realmente. Y en esto hay que aclarar varios puntos. Primero, y que quede
esto por favor para la población muy claramente establecido. Han estado hablando de con una frase eufemística que hasta ofende, el consumo recreativo de marihuana. No, perdón, recreación es un par de niños en un playground, en un parque, divirtiéndose sanamente. Lo que está hablando la gente es de legalizar la marihuana para drogarse con marihuana. No, ningún uso recreativo ni nada que se le No es para divertirse con marihuana. marihuana. Eso no es una diversión adecuada, por lo menos. Por otra parte, cuando se habla de estas diferentes concentraciones de marihuana, sí, históricamente hemos tenido que en Costa Rica hemos producido una marihuana muy light, con un porcentaje muy bajo de THC que pueden haber andado mucho por 3%. Esta es la que se produce en la montaña, en la zona de Talamanca, en la zona de Buenos Aires, en todos estos sitios que hemos tenido históricamente plantaciones de marihuana. La high red, que realmente es una derivación de su verdadero nombre, que es high grade, o sea, de alto grado, que viene de Jamaica, puede tener hasta un 20 y un poco más de THC. Aquí estamos hablando de un incremento sensible, y más aún en el momento en que estamos hablando de la marihuana que se cultiva por medios hidropónicos, puede levantar a un 33%. Entonces estamos hablando de una marihuana 10 veces más fuerte que la que se produce normalmente. Sus efectos, por lo tanto, son graves a todos estos niveles. Y para tratar de centrar la discusión en el verdadero espectro en que se encuentra, nadie, absolutamente nadie, y este proyecto de ley no propone bajo ninguna circunstancia la posibilidad de permitir que las personas se droguen con marihuana. O sea, el tal uso recreativo del que están hablando no es permitido ni por este proyecto ni por otro que pueda ser apoyado en este momento. Eso significa porque, digo, uno puede tener un montón de imágenes cuando habla de uso medicinal de la marihuana, y a veces puede imaginarse a un enfermo con un, ¿cómo se llama esto? ¿El nombre policial? con ¿Del cigarrillo? Con un puro. Con un puro, exactamente. Es nombre policial del cigarrillo. Con un puro de marihuana, un enfermo con un puro de marihuana ahí en la casa intentando sentirse mejor. Este no es el uso, digamos, que aprueba que está analizando la FDA, es incluir marihuana en pastillas. Eso en pastillas o en suero o en lo que sea, pero es un medicamento común y corriente, como se toma cualquier pastilla, no es un puro encendido de marihuana. Vean, realmente hay gente que ha llegado incluso a niveles muy básicos de error. Sí. Cuando hablan de que la marihuana tiene propiedades contra el asma, imagínense metiendo usted humo en su sistema respiratorio, ¿cómo va a tener un beneficio para la enfermedad del asma? Que es realmente un problema respiratorio. O sea, existen un millón de mitos. Lo cierto es que no existe en ninguno de estos, por lo menos estudios serios, una propiedad positiva comprobada de la marihuana fumada. Es más, los componentes los componentes positivos se alojan en lugares diferentes de la planta, como la raíz y demás, de manera que la marihuana fumada no es terapéutica. Bueno, entonces el uso medicinal no es fumarse un puro. No, señor. Ok, bueno, entonces vamos derribando mitos. Les decía que quería ser muy didáctico este programa. No hay probados ningún estudio, excepto en esclerosis, que nos hablaba Andrés, y para las náuseas en casos de quimioterapia, los tratamientos contra el cáncer. Y el apetito. Y habría el apetito en casos de esclerosis. No, por ejemplo, con pacientes en fase terminal. Ok. Nada más, Andrés, ahí, ahora sí. Con pacientes en fase terminal. O HIV, entonces estimula el apetito. Pero hace algo extraordinario, diferente a otros medicamentos. Ok, aquí hay un tema. Cuando un médico va a utilizar un medicamento X, Y o Z, y no solamente estamos hablando de los casos para los cuales la marihuana ya tiene un uso indicado en Estados Unidos, siempre tiene que evaluar no solamente la sustancia, sino las circunstancias del paciente. Pero perdón, Andrés, cuando decís un uso indicado ya en Estados Unidos, ¿cuál es? Esos tres que están. Bueno, los tres que está estudiando el FDA.
No, ya esos 3 están aprobados. Ya están aprobados, sí, el de por ejemplo, esclerosis, el de náuseas en la quimioterapia y abrir el apetito en pacientes terminales. Correcto, de cannabinoides, ¿verdad? En ese sentido. Pero eso es en pastilla, o en suero, o en la presentación es en alguna de las formas farmacéuticas que en este caso se han incluido regularmente, han sido pastillas. Hasta el día de hoy, no significa que el día de mañana no pueda salir, por ejemplo, un aceite de uso sublingual o alguna otra presentación, gotas, por ejemplo. Un parche marihuana, ¿sí? Los médicos obviamente evalúan cuál es el mejor medicamento para un paciente, y en este sentido pues tienen fases en las que empiezan a utilizar un medicamento A primeramente. Si este medicamento no da solución, probablemente se va a mover a utilizar otro medicamento, y si ese tampoco le da los resultados que espera, pues probablemente se va a mover a utilizar otro. Este es el caso concretamente, por ejemplo, de las náuseas producto de quimioterapia. En Estados Unidos hay otros medicamentos que se utilizan para mismos efectos, y así que no es cierto de que es ni el mejor ni el más adecuado de todos, porque también tendríamos que tomar en cuenta que eso va a variar de paciente a paciente. Entonces, si tenemos un paciente que se le dio un medicamento que le está dando resultados, lo más probable es que el médico vaya a seguir utilizando esa terapéutica y no haya necesidad de moverlo a otro medicamento. En otras palabras, los que han sido desarrollados, los medicamentos a base de cannabinoides, ya sean naturales o sintéticos, vienen a competir dentro de un mundo de opciones farmacológicas que ya existen para algunas patologías. No es de que no existen medicamentos para esas patologías, okay, ya existen. Okay. Bueno, la marihuana se tiene que agarrar de algún lado, ¿verdad?, para hacer los fármacos, y ahí es donde quiero yo incluir a don Gerardo Castaña, a quien quiero agradecerle que esté aquí. Don Gerardo, desde el punto de vista criminológico y policial, en algún lado hay que plantar marihuana para hacer las pastillas. Esto no abre un portillo, digamos, por lo menos sospechoso en la plantación de marihuana en Costa Rica. Sí. Primero, gracias por estar aquí. Sí, buenas tardes a todos. El tema es interesante y lo he estado analizando, y hay varios factores que hay que tomar en cuenta, pero efectivamente el proyecto del diputado sí se ve que está bien elaborado y toca algunas etapas, y una es más bien el cultivo, que por ley está prohibido. Uh-huh. Ahí hay que ponerse a pensar y a tomar en cuenta que efectivamente, bueno, en algún lado se va a tener que cultivar, y se habla de la hidroponía, que posiblemente lleve, o no posiblemente, sino que va a ser de más fácil control el cultivo de la marihuana. Siempre habrán, bueno, dependiendo del celo con que se esté controlando eso, siempre habrán posibilidades y situaciones en que se pueda usar y pueda dársele otro rumbo a la producción de la marihuana, por lo menos en parte. La otra faceta que hay que analizar ahí es la tributaria, ¿verdad? Va a producir, digamos, más o menos el 7% de impuestos de cada empresa esas que se vea beneficiada con la concesión de la producción de marihuana, y eso presupone una gran cantidad de millones para distintas instituciones, incluyendo el ICD, creo, no lo incluyeron. Bueno, es extraño, ¿verdad? Debería estar incluido ahí. Pero hay otras instituciones que sí están incluidas, y desde este punto es importante que se beneficien precisamente para evitar un uso desmedido de la marihuana, que de todas formas en colegios, incluso en escuelas, hemos tenido casos de investigación donde se está consumiendo marihuana de forma no controlada, y también de alguna manera va a coadyuvar a que haya un control y hayan menos, dentro de lo posible, menos adictos.
La otra situación que se presenta en el proyecto que me llamó la atención también es que la marihuana que se va a producir o que se va a cultivar no debe tener más del 21% de THC. Si lo tiene, entonces se convierte en una droga ilegal y va a ser objeto también de la legislación que está vigente en este momento. De todas maneras, el licenciado Alvarado hablaba ahora, por lo menos lo entendí así, de que o debería insistirse por parte de la Asamblea Legislativa o del diputado en que el ciudadano, independientemente de que hayan estudios o no hayan estudios, yo ahorita no tengo clara la situación, pero que el ciudadano comprenda exactamente qué es lo que va a hacer, porque yo veo en la calle que dicen que es que se va a legalizar el tráfico de marihuana. O sea, no es así, y el ciudadano o cada ciudadano debe comprender exactamente cuáles son las circunstancias en que esto se está haciendo, porque podría producir, no sé, casi que una psicosis a nivel general, y esto no debe ser el uso de todo este programa. Es de tipo medicinal, ¿verdad? No es que va a ser una cuestión descontrolada, por lo menos hasta ahora. Aquí en Costa Rica sucede cualquier cosa. Entonces, podría ser que se le dé otra utilidad teniendo en cuenta distintas situaciones que se han presentado al margen de lo legal, ¿verdad? Don Gerardo, yo tengo claro, digamos que es para uso medicinal. Lo que pasa es que cuando hablamos de uso medicinal y usted le pregunta a la gente, ve otras. Entonces, el día que abrimos la línea, un muchacho que llamó, no quiso dar su nombre, yo le agradecí que llamara, pues decía, no, yo fumo y entonces yo quiero que la legalicen porque cuando yo voy a comprar, mi vida corre riesgo. Eso no tiene que ver nada con el proyecto absolutamente que presentó Marvin Atencio, ni tampoco, y por eso es que pretendo que este programa sea muy didáctico, ni tampoco es un enfermo fumándose un puro, ¿verdad?, de marihuana. Eso no es. Sino que es en uso en cápsulas o en suero o en pastilla o en lo que sea. Andrés, antes de darte la palabra, quiero agradecerle a don Marvin Atencio, que está en línea telefónica, el diputado del PAC, proponente de este proyecto. Está claro, es para uso medicinal, don Marvin, y en este sentido quiero ser muy claro en el programa para que aprendamos precisamente todos a balancear qué pros y qué contras puede traer el proyecto. Pero a mí me llama mucho la atención, don Marvin, quería preguntarle de dónde nace su interés precisamente por ingresar un proyecto de este tipo. Si es que usted conoció alguna experiencia de gente que por salud le ayudó algún medicamento de esta forma, si leyó algún estudio, ¿de dónde salió su interés? Don Marvin, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, muy buenas tardes ahí en cabina y a las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por permitirme dar este mensaje que es muy importante, y que el proyecto de 67 artículos, 93 páginas, más bien viene a reforzar al no uso recreativo, digamos, desde el punto de vista legal. Viene a reforzar la Ley General de Salud, viene a reforzar la Ley del Tabaco, en el sentido de que había una laguna por ahí en cuanto al fumado de la marihuana. El proyecto no contempla eso, es estrictamente médico, y en la calle lo conocen como la marihuana, pero la molécula, los principios activos de la cannabis, que es el cannabis indica o cannabis sativa, es de estrictamente médico. Y por ejemplo, en el artículo 7 de la ley indica los rangos que debe cumplir los medicamentos, los cuales van a estar a cargo del control de drogas y medicamentos por el Ministerio de Salud, igual como la morfina, igual como los psicotrópicos, igual como todas otras sustancias. Tienen que tener un THC, que es el principio activo de la cannabis, de un 21% máximo y un CBD de 1.5%. ¿Por qué 21%? Porque la comprobación científica y los estudios científicos que hay, alrededor de 20, pero hacemos de 20,000, perdón, pero hacemos énfasis en 4 enfermedades, 4 enfermedades como la esclerosis múltiple, el cáncer terminal, las náuseas, las convulsiones, las neuropatías severas y las migrañas, por ejemplo. En estos casos se va a indicar bajo prescripción médica debidamente habilitado por el Colegio de Médicos y Cirujanos, o sea que tiene que estar certificado con receta médica, como si fuera morfina o alguna benzodiazepina, receta psicotrópica.
se indica después de un examen físico, una historia clínica y un diagnóstico de que efectivamente ocupa los medicamentos a base de cannabis, ya sea porque se quiere desintoxicar el paciente porque está usando morfina o metadona, que son otras de las drogas también muchísimo más fuertes en psicoadicción que la cannabis, y se le indica el tratamiento, pero a la vez tiene que certificarse que efectivamente se ocupa, y además el instituto que se está creando acá, que es con varios objetivos. Uno es lo médico y la otra, el otro fin es la investigación. En Costa Rica estamos nulos en investigación de la cannabis en cuanto a enfermedades como la esclerosis y el cáncer. Tenemos profesionales preparados en este momento en la Universidad de Costa Rica y no pueden precisamente hacer investigación porque lo que decomisa, por ejemplo, el ICD, son sustancias tan contaminadas de cuanta cochinada que existe afuera que no sirve para investigación. Esto es una planta natural con un control estricto de THC y CBD, que inicialmente se va a tener que importar la semilla con esas mismas características precisamente para que no salga de esos rangos. Porque cuando hablamos de rangos ya hacia arriba de un 26%, un 30%, estaríamos hablando de drogas recreativas o psicoactivos. Y también acá el proyecto indica no al fumado, igual como lo indica la ley del tabaco. Don Marvin, usted es médico, ¿verdad? Sí, soy médico y abogado para servirle. Ok, y es homeópata también, tengo entendido. Soy médico homeópata de 25 años de evolución, con experiencia clínica. He trabajado durante 23 años en un hospital regional, sí, valorando todo tipo de pacientes, sí señor. No, lo que quería preguntarle es precisamente dónde nació el proyecto, si fue porque usted vio en alguno de sus pacientes y tuvo la idea, por ejemplo, o alguien le contó o leyó un estudio. ¿Me puede contar cómo nació, Marvin? No, eso es pura investigación suya. Como médico homeópata, y yo tengo 25 años, tal vez un poquito más, de leer sobre cannabis índica y cannabis sativa, porque precisamente, como usted lo mencionó, yo soy médico homeópata en las materias médicas homeopáticas, tanto de la materia médica de León Barnier como la materia médica de Latouche, y el fundador de la medicina homeopática, el doctor Federico Samuel Hahnemann, en Leipzig, Alemania, en 1811, fue el primer médico del siglo XIX que escribió sobre la cannabis en sus escritos, en sus libros. Entonces desde ahí hace mucho rato de estar en la parte clínica, jamás me imaginé que yo iba a llegar a la asamblea, pero una vez que llegué aquí a la asamblea, y de acuerdo a lo que uno vive en la calle, que precisamente la gente anda buscando alternativas de cura, pero busca las alternativas en los lugares incorrectos. Entonces le dicen la marihuana, la famosa marihuana, que puede ser jamaiquina o cualquier otra, sintética o como decimos los ticos, de revoltijo, andan desesperados porque ya la morfina o cualquier otra sustancia no les alivia sus problemas, y entonces van y adquieren en forma ilegal la droga, y eso sucede en estos momentos a montones, y resulta que por estar fuera de los rangos que estamos precisamente indicando en la ley, se vuelven en psicoadictivos, inocentemente, porque van personas que inclusive he tenido conocimiento, personas humildes y trabajadoras que ocupan el tratamiento porque tienen un cáncer ahí terminal o con mucho dolor, buscan el tratamiento en forma ilegal, pensando que eso les va a ayudar en su padecimiento, y más bien están aumentando el problema psicoadictivo. Teniendo la ley y tal y como se indica acá, ya no existiría esa preocupación, por cuanto ya hay médicos que pueden perfectamente diagnosticarlo, hacerle la respectiva certificación médica e indicarle el medicamento, que de todos modos es exclusivamente médico, en ningún momento va a ser psicoadictivo. Ni tampoco le estaba comentando otro periodista hace un momento, ni tampoco hay riesgo inclusive de intoxicación. Fíjense ustedes que los pacientes que yo he tenido que recibir muchas veces por intento de suicidio con acetaminofén, con 20 tabletas de acetaminofén de la corriente que conocemos, ya puede el paciente perfectamente hacer una degeneración hepática, una hepatopatía
por consumo excesivo de acetaminofén, y unos días después hay falla hepática y muere. En el caso de la cannabis no hay riesgo de intoxicación, médicamente hablando, porque dicen los estudios que he revisado que para poder que un paciente se llegue a un grado de intoxicación, tiene que consumir el peso de la persona para poder lograr esto. Imagínense que en el caso mío, que peso 75 kilos, tendría que consumirme 75 tabletas o supositorios de ¿cómo se llama?, de cannabis para una intoxicación. Don Marvin, ahora decía usted que hay mucha gente que cuando tiene algún padecimiento tiene que ir a buscar la marihuana, entendiendo por supuesto que es un número que no es público, obviamente no es un número que todos controlemos, porque precisamente la naturaleza de conseguir la droga es que sea confidencial, pero ¿tiene idea usted de que si pasa este proyecto, a cuánta gente va a beneficiar? Es decir, ¿cuánta gente necesita utilizar medicamentos relacionados con o con base en marihuana, don Marvin? Sí, claro que sí, tenemos un promedio de 50,000 a 75,000 pacientes en este momento. Entre 50,000 y 75,000 de los 4 padecimientos que usted nos contó. Exactamente, estamos hablando de cáncer, de esclerosis múltiple, epilepsia, náuseas, efectos secundarios de la quimioterapia y problemas de dolores crónicos que no alivian absolutamente con ningún otro medicamento. Bueno, este sería el universo total, pero supongo que hay otros medicamentos que le pueden ayudar a las personas que padecen esclerosis, que tienen náuseas por quimioterapia, a los pacientes terminales para el apetito, por ejemplo. Sí. Hay otros medicamentos que les ayudan al igual. Sí, no, claro, en este caso, vean, yo soy del criterio que el médico tiene que ir al paciente como cuando va el soldado a la guerra, que tiene todo tipo de armas para tratar un problema. El soldado que va a la guerra lleva su ametralladora, su pistola, sus cuchillos, etcétera, etcétera. El médico debe tener otras alternativas, acupuntura, homeopatía, otras alternativas en cuanto a medicamentos. Si bien es cierto, a veces hay padecimientos que se vuelven un poco complejos y hay que usar varios medicamentos, existe una cuestión que se llama sinérgico, o sea, que podríamos perfectamente tratar a un paciente, por ejemplo, con un cáncer terminal, con otros tratamientos, y como no hay alivio, perfectamente se le puede también indicar el medicamento de cannabis, y esto lo que hace es sinergismo con los otros medicamentos que esté tomando, con la ventaja que, de acuerdo a las investigaciones, con la ventaja que si estos pacientes están con metadona, que es una droga muy adictiva, o con morfina, que es otra droga muy adictiva y con muchos efectos secundarios, con la ventaja que con la cannabis está demostrado que va a disminuir el consumo de morfina o metadona. Don Marvin, sé que va para sesión legislativa. Yo quería abrir un momento la línea telefónica a ver si la gente tenía dudas, pero no sé si usted se puede quedar con nosotros, se lo pregunto con toda transparencia. ¿Qué hora es? No puedo. No puede, entonces le voy a hacer la última. Me quedan 3 minutos para estar en el plenario y si no, me cierran la puerta. Le hago la última pregunta antes de que le rebajen la dieta, Marvin, y es precisamente ¿qué ambiente político ha visto usted después de que se lanzara el proyecto? Mira, estoy sorprendido, ¿verdad? Porque la mayor parte de los compañeros legisladores están de acuerdo, por supuesto, con un sentido de responsabilidad que tienen que estudiar porque es un proyecto muy grande, no es pequeño. Viene a reformar leyes del Ministerio de Salud, viene a reforzar la ley del tabaco, viene a reforzar la ley de psicotrópicos, viene a reforzar la Ley General de Salud, viene a crear un instituto bastante importante para el país y para nuestro país. Entonces, ellos están completamente de acuerdo con la mayor parte de los que he conversado, en la parte puramente de lo que estamos hablando de la parte médica, en el sentido de que como no se han revisado el proyecto en detalle final, pues tienen que revisar a ver si hay algo recreativo por algún lado, pero bueno, de los 67 artículos no existe absolutamente nada recreativo, todo está dentro del margen de la legalidad, de la transparencia, inclusive con los concesionarios. Pero, y de la parte puramente gubernamental, ustedes también, como se habrán dado cuenta, la ministra de Salud, el presidente de la República, el ICD, el Colegio de Farmacéuticos, todos están en una línea muy positiva con el proyecto, desde el punto de vista puramente médico. Don Marvin, muchas gracias por con mucho gusto y siempre a la orden. Gracias, don Marvin Atencio, eres diputado del PAC. Vamos a ir a una pausa comercial, son las 2:43.
y regresamos para abrir la línea. No importa que ustedes nos planteen sus consultas, tenemos 3 expertos en nuestra mesa: don Carlos Alvarado, director del ICD; Andrés Rodríguez, jefe de información y estadística del ICD; don Gerardo Castañ, criminólogo y ex jefe del organismo de investigación judicial, el Instituto Costarricense sobre Drogas. Podrían agregarle la S ahí en las iniciales. ¿Lo ha pensado? ¿No le gusta? Todo el mundo dice Instituto contra las Drogas, ¿se ha dado cuenta? Es que ahí hay una situación. Don Gerardo. Ahí, pero por favor. Ahí, adelante. Hay una situación histórica de una cifra negra. Por ejemplo, en Puriscal, en una ocasión, encontraron una plantación de marihuana. Entonces, cuando llevaron las matas a la fiscalía, la llevaron sin raíz. Ajá. Entonces, se le preguntó a los policías que qué pasa. Dijeron que es que esa raíz se la había pedido un alto funcionario del gobierno porque tenía unos familiares con asma. O sea, el proyecto desde esa perspectiva viene a controlar la situación. La marihuana ha sido objeto de todo tipo de, digamos, de solución para distintos tipos de enfermedades. Entonces sí es importante el proyecto bajo esa perspectiva, ¿verdad? Bueno, don Carlos, adelante, antes de ir a la pausa. Sí, realmente hay un punto que quisiera recalcar. No estamos legalizando el consumo de marihuana para doparse, para drogarse. Este proyecto, como bien lo dice el doctor Atencio, en ninguno de sus artículos permite el mal llamado uso recreativo de la marihuana. Lo que sí deberíamos entender, y en eso hemos sido muy enfáticos con los periodistas, es que la gente comprenda que el hecho de que la marihuana tenga usos médicos no elimina la enorme cantidad de perjuicios que esta causa fumándola. No elimina el disparador de esquizofrenia, no elimina la inhibición del desarrollo cerebral, no elimina la posibilidad de impotencia en hombres, no elimina tampoco la infertilidad en hombres, no elimina ninguna de estas circunstancias que son negativas. Entonces comprendamos, se va a tratar de obtener de la planta, en caso de que este proyecto sea exitoso, aquellos componentes que puedan ser beneficiosos para la salud, pero fumar marihuana sigue siendo nefasto para la salud humana, y más aún para las personas de la población infanto-juvenil entre 1 y 25 años, que es el periodo en el cual se desarrolla el cerebro humano. Como inhibe ese desarrollo, el fumar en esa edad es totalmente nefasto. Incluso queda muy claro por los estudios que se han hecho que a una edad más temprana del inicio del consumo de droga, y en este caso de marihuana, mayor es la posibilidad de adquirir una adicción, de adquirir un consumo problemático de esta droga. De manera que quedemos claros, si la marihuana puede tener algunos usos importantes desde el punto de vista terapéutico, nada, absolutamente nada en este proyecto, ni tampoco en todo el desarrollo que se ha ido dando en el control de esta droga, va a tener por qué cambiar la percepción que tiene la población acerca de lo negativo del uso de la marihuana fumada. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos 2:47 y vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. Recuerde, ya hay muchas opiniones a través de Twitter en @monumentalcr y a través de Facebook bajo la cuenta de Noticias Monumental. Vamos a la pausa, regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Son las 2:52 de la tarde. Gracias por estar con nosotros en Matices, hablando sobre el uso medicinal de la marihuana. Hemos intentado derribar mitos conforme avanzamos en este tema, con el fin de permitir un análisis más serio
del punto en particular, es decir, entender qué es lo que significa este proyecto. Bueno, este proyecto lo que significa es agarrar principios activos de la marihuana e incluirlos en pastillas o en sueros o en medicamentos, y no es que un enfermo se fume un puro de marihuana. Uno. Segundo, en la dosis que es prácticamente mínima. Tercero, no, aunque la dosis sea mínima, el hecho de que sea un medicamento no ayuda a controlar los efectos secundarios que tiene la marihuana. Pero hagamos un estado actual. En este instante, ahora me lo decían fuera de micrófono, en este instante se podrían hacer medicamentos con marihuana en Costa Rica. Así como está la legislación hoy. Randall, como está la legislación hoy en día, no se puede tener sembradíos de ninguna de las plantas hembras de cannabis. Sí es importante aclarar que la legislación actual permite absolutamente que cualquiera de los alcaloides que fueron extraídos del cannabis se pueden utilizar con fines médicos o científicos. Es más, aquí tengo una comunicación de una de las miembros de la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes que se le hizo a la jefa de precursores químicos del ICD, donde claramente le señala que la legislación actual sí permite que algún medicamento que contenga algún cannabinoide, ya sea sintético o natural, tiene en este momento vía libre para ser registrado en el país si cumple todos los requisitos que se cumple con cualquier otro medicamento, ya sea psicotrópico, estupefaciente o de cualquier otro tipo. Lo importante en este caso es aclarar de que la legislación actual no prohíbe eso. Lo que sí prohíbe es el sembrar la planta. Bueno, pero nosotros tenemos medicamentos opiáceos y no hay plantaciones en Costa Rica. Correcto. Tal vez para terminar un poco la idea que me decías anteriormente, inclusive nosotros hacemos las previsiones anuales de las necesidades de estupefacientes. Esto está contemplado dentro de las convenciones internacionales. Yo ahora te pasé inclusive el listado para que lo pudieras ver. Y una de las sustancias que se puede incluir para usos médicos o científicos es el cannabis y obviamente la resina de cannabis. Así que en este sentido, ahorita sí existe la posibilidad de que con usos médicos o científicos hacer las previsiones y traerlos. Que no lo haya hecho ninguna empresa al día de hoy no significa que es que porque existe una prohibición, simplemente existe una regulación como cualquier medicamento, como los que vos comentabas ahorita, derivados de la adormidera, comúnmente conocido por su extracto que es el opio. En este caso... ¿Hay alguno común, para decirle a la gente, alguno de nombre común? ¿Para qué? Perdón, para... De un opiáceo. Podemos estar escuchando de la morfina. La morfina sería la más tradicional, por decirlo así. Claro, pero la morfina se usa en usos muy calificados, pero algo que se use siempre que vamos a un hospital, tramal. A mí me han puesto tramal como 15 veces en mi vida. Sí, lo que pasa es que el tramal no forma parte de la lista de los convenios internacionales. Ok, la morfina. Entonces mejor el ejemplo más claro. Exactamente. La petidina, el fentanilo, entre otras cosas. Aquellas personas que en algún momento han tenido una receta verde o celestita en sus manos. Los psicotrópicos. Estupefacientes, exactamente. Son medicamentos que pueden generar una adicción, una dependencia. Concretamente, con el caso de los derivados de la adormidera, por ejemplo, como la morfina, en nuestro país no se permite sembrar adormidera, pero sí se permite, al igual que se permite en este momento, que se traigan los principios activos que se extraen de la adormidera, concretamente, por ejemplo, la morfina. De hecho, que si alguien quiere hacer estudios médicos o científicos con heroína, aquí también en estas previsiones, pues hay que hacer una solicitud a la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes. Pero igual habría que hacer. Pero aquí está. Que quiere crear este proyecto, ¿no? Correcto. Igual existe con la cocaína, por ejemplo. En otras palabras, en este momento existe la utilización de alcaloides derivados de una planta controlada como la es de adormidera, pero no existe el permiso para que se siembre adormidera. En otras palabras, se traen los extractos. Entonces, en otras palabras, es la modalidad como que el país decide trabajar. Si el país decide que va a ser productor de la materia prima y también que va a procesar los extractos,
¿Qué es lo que propone el proyecto? Básicamente, eso es una forma, pero también se puede hacer de la manera que actualmente lo hacemos, que es que se importe directamente los extractos, ¿verdad? Bueno, el tramal, como lo aclaraba Andrés, y nos aclara Frank Álvarez, que es un oyente muy fiel de Matices, que es médico, es que el tramal no es un opiáceo, sino es un opioide, que es distinto. No forma parte de las listas de control internacionales. Okay. Sin embargo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes le da la libertad a los países de poder tener una lista paralela. Por ejemplo, que nosotros la tenemos, ahí está por ejemplo el tramadol, está la zopiclona, entre otros. Entonces no forma parte de las listas de convenios internacionales. Okay. Por eso te decía que lo más ilustrativo era la morfina. Entonces, bueno, yo me queda una duda después de lo que nos dice Andrés, y entendiendo, don Carlos, que ustedes no han tenido tiempo, que ustedes conocieron el proyecto exactamente en la misma fecha que nosotros, en la conferencia de prensa de la Asamblea Legislativa. Pero entonces, si el proyecto es, digamos, va a permitir lo que se permite hoy, entiendo que la única diferencia es que el proyecto permitiría sembrar y en este instante no está autorizado. Yo ¿Es no, la misma lectura que ustedes hacen? Yo no me atrevería a decir en este momento de estudio del proyecto que solamente esa ventaja tiene esta propuesta de ley. Realmente existe un procedimiento legislativo donde la comisión que va a conocer, que va a dictaminar este proyecto, va a llamar a todos los especialistas que considere conveniente, va a generar una discusión, va a generar opinión pública a favor, en contra, de manera que lo que consideramos al menos en el Instituto Costarricense sobre Drogas es que es importante escuchar, es un momento importante también para discutir el tema, y para que quede muy claro también que estamos hablando solo del uso terapéutico de la marihuana, no el uso de la marihuana para drogarse. Don Andrés. Importante también hacer la aclaración de que el proyecto que se está presentando tiene un nombre más amplio que lo que es para uso medicinal. También incluye el uso alimentario e industrial, que son, por lo menos concretamente, en este par de usos, a nivel particular, por ejemplo, yo no lo he evaluado con ojos de farmacéutico que soy. Básicamente, al día de hoy lo que he hecho es el análisis de la parte de uso medicinal, no el uso alimentario ni industrial. Ok, bueno, interesante. Pero, don Gerardo, alguien puso por acá en Twitter que nosotros, que en Costa Rica es muy difícil el control de las cosas. Usted lo decía en términos mucho más, digamos, fuertes, que es que puede pasar cualquier cosa en Costa Rica. Pero uno va a Nicaragua y se encuentra un montón de medicinas hechas acá, ¿verdad? De que las que entregó el Seguro Social, y va a las casas y están las medicinas de hace 10 años, y la vecina le dice a la otra, mira, tomate esto que a mí me lo mandaron cuando me dolía la cabeza igual. Inclusive los psicotrópicos, yo recuerdo que hace 7 años fuimos nosotros aquí en Noticia Monumental, que creo que don Carlos, no sé si don Carlos, no estaba en el ICE, estaba en Guardacostas, aún lo vimos con Mauricio Obraski, que era el director del ICE en esa fecha. Fuimos con un micrófono escondido a pedirle a un doctor que nos mandara psicotrópicos, y nos mandó los psicotrópicos sin problema. En ese grado, sin control, digamos, si no controlamos la acetaminofén, vamos a controlar pastillas que tengan marihuana. ¿Cómo lo ve usted? Sí, aquí en Costa Rica sucede cualquier cosa. Es el único país en el mundo en que se han robado un banco entero y de ahí sucedió, ¿verdad? El Banco Anglo. Existe la pena de muerte no oficial. Los narcotraficantes sentencian a muerte a cualquier persona y la ejecutan. Y desde esa perspectiva también en el momento, y hay que analizar el proyecto. Bueno, es que el asunto, como decían los compañeros, el proyecto está reciente, ¿verdad? Está calientito y no ha sido sometido a discusión. Yo ignoraba esos aspectos, pero hay que tener en cuenta y hay que tener malicia indígena, sin que uno diga que el proyecto es malo, pero sí van a haber distintas producciones de tipo económico que hay que tomar en cuenta, y también el aspecto del cultivo. Hay que entender que el consumo de marihuana no está penado en Costa Rica. Entonces, y más bien hay un problema ahí con el tabaco, que usted no puede fumar tabaco en algún lado, pero podría fumar marihuana. Un puro de marihuana, sí. Pero el asunto es que ahorita
yo siento que debe ser sometido a mayor escrutinio el proyecto y con personas que tengan un conocimiento integral, no solo de tipo médico, farmacéutico, sino también de tipo económico, en qué es lo que va a suceder con esta situación, Randall. Importante tal vez, don Randall, este tema que ha sido muy llevado y traído de la penalización por pena pecuniaria del fumado en sitios públicos. Pues la multa. La multa, exactamente. Resulta que el tabaco genera multa al ser consumido en sitios públicos que está prohibido. Pero el caso de la marihuana es atípico. En este momento no hay castigo por fumar marihuana. Sí, obviamente, la policía tendría que retirarla y seguir el protocolo que se ha establecido para destruirla. Pero en realidad el proyecto sí viene a regular esto y muy claramente. Creo que es una de las fortalezas que también se le pueden anotar al proyecto. Otro tema, don Randall, y para aclaración de los oyentes, el 9-delta tetrahidrocannabinol es la principal sustancia psicoactiva del cannabis. No significa que todas las sustancias contenidas dentro del cannabis sean psicoactivas. Entonces es importante aclarar que cuando descomponemos químicamente el cannabis va a haber algunos cannabinoides que no tienen un efecto psicoactivo como lo tiene el 9-delta tetrahidrocannabinol, y que algunos de ellos también son los que actualmente forman parte de los estudios clínicos, por ejemplo, para tratar lo que son las epilepsias. Sin embargo, como profesional en ciencias, yo me tengo que remitir a lo que la evidencia actual señala y obviamente tomo como referencia lo que la Federal Drug and Food Administration de los Estados Unidos ha aprobado como válido, porque hay evidencia científica, ¿no? Okay, yo quiero subrayar un punto en esta segunda parte del programa. Es que en Costa Rica no está prohibido que se hagan medicamentos con marihuana, lo decía Andrés, lo que está prohibido es la plantación. Pero ¿por qué nadie ha pedido? Porque aquí Andrés me enseñó que ellos llevan un registro en el ICE de quién pide, digamos, para el tema experimental científico, para el tema científico de las drogas. Ustedes, digamos, no hay nadie que haya pedido marihuana, y entonces estábamos pensando en la posibilidad de que la prohibición sea más bien tácita, fruto de una dinámica de mercado, de que a nadie le sirve traer marihuana porque si no alguna enorme farmacéutica ya la habría traído de Estados Unidos. Por encima de hablar de marihuana, que es la planta, yo hablaría de los cannabinoides, sean sintéticos o naturales, porque aquí también hay que aclarar que el ser humano ha podido desarrollarlo meramente en laboratorios, sin la necesidad de tener que haberlo extraído, por decirlo así, de la planta, que son naturales. Efectivamente, en el formulario B, en la parte 2 de las previsiones anuales de las necesidades de estupefacientes, que se hacen no solamente con uso médico y científico, sino también con otros usos, se incluye el cannabis y la resina de cannabis junto con otra serie de sustancias como la morfina, metadona, heroína, entre otras cosas. Y yo pensaría, y esto es una opinión personal, que la dinámica de mercado es la que todavía no ha generado una demanda porque estos cannabinoides, ya sean sintéticos o naturales, se hayan inscrito como parte de algún medicamento para tratar alguna de las patologías en las cuales se ha demostrado que hay un uso terapéutico comprobado, por lo menos desde la visión de la FDA o de la Agencia de Medicamentos Europea. Y en los últimos 2 años que yo he tenido que revisar las previsiones que se envían a la Junta Internacional de Fiscalización y Estupefacientes, en Austria las casillas correspondientes a resina de cannabis y el cannabis se han ido vacías. Y si ha sido desconocimiento... Nadie lo ha pedido. Correcto. Así es, nadie lo ha pedido. Y me llama la atención esta situación finalmente, jurídicamente. Además, en este instante no está prohibido fumar marihuana, así de feo, pero así es, ¿cierto? Bien, tenemos una situación que no es necesariamente que no esté prohibido fumar marihuana. Lo que no está es penalizado fumar marihuana, que es diferente. Ok, entonces, en términos muy ticos,
alguien puede fumar marihuana en la calle, puede pasar el policía, quitarle el pucho y tirárselo a la basura, pero no lo puede llevar a abrirle un proceso penal por eso. No, señor, exactamente. ¿Es así? Es así, correctamente. Señor. El asunto con eso es de aspecto incluso sociocriminal. El adicto no es un delincuente. Entonces, ahí hay un problema, pero vive en una línea muy delgada entre la adicción y el delito. O sea, para conseguir la marihuana, para satisfacer la necesidad, va a tener que comprar, y la va a tener que comprar a los traficantes. Entonces entra en un círculo ahí muy peligroso. Pero tal vez desde ese punto de vista el proyecto, bueno, es que no entiendo todavía por qué al ICE no lo están involucrando en los beneficiarios de la situación esa, pero si se va a dar una cosa, que le dirijan también a la prevención a disminuir la adicción en la población costarricense. Y sí, me llama la atención eso, pero desde otra perspectiva, insisto en que debe ser discutido a profundidad y por medio de un grupo integral de profesionales. Yo tengo, nada más, don Carlos, dos aportes antes de seguir conversando sobre eso. Uno es, tengo una señora que es amiga mía y quien confío mucho, que trabaja en un hospital. Entonces resulta que ella nos cuenta que hay algunos compañeros que se volvieron adictos al tramal. Entonces que ellos andan en el carrito en el hospital, ¿verdad? El carrito que tiene los medicamentos, y de un momento a otro el compañero se desapareció junto con 5 tarritos de tramal, por ejemplo. Ese es uno. Y otro, hay un amigo me pidió, y lo conozco, así que me pidió reservarle el nombre, pero dice: el tramal causa adicción y hay cierta libertad de repartición en la caja. Entonces, por una lesión crónica, la caja me lo daba a mí, me dice el amigo. Tenía acceso, primero eran 5 gotitas de tramal que me tomaba. Cuando no me hacían nada, llegué a 10, y así llegué hasta 70 gotas para dormir. Fue un infierno estar así, me dice mi amigo, y luego dejarlo, y no soy el único caso que conozco. Y eso es libre en la caja. Entonces, lo que realmente a mí me asusta, dice el que vio este panorama, la caja se volvió mi proveedor. Y no solo hay tramal, sino que hay tramacet, tramadol, tramal y otras que realmente caerían en un ciclo más peligroso de entrega a la gente. Eso es, en tiempo real, mi amigo me lo está contando, no sabía, pero bueno, me está contando este caso, que me llama la atención, ¿no, Carlos? En un medicamento tan simple, digamos, como el tramal. Sí, el problema de control en toda actividad humana que deba ser restringida siempre va a darnos una serie de dificultades. Ahora, no se trata tampoco de eliminar el tramal como medicamento porque está teniendo problemas de control. Tenemos que hacer más estricto todo el proceso de control de estas sustancias. En este sentido, le reitero, lo hemos vivido incluso muy cerca en el ICD con casos parecidos al que está contando su amigo. Pero le reitero, no estamos bajo ninguna circunstancia tratando de eliminar los usos terapéuticos de las sustancias psicoactivas. No, claro, pero es que entonces la duda es, digamos, no es una duda sobre el ICE, es una duda sobre el proyecto, que es una cuestión de balance, en el sentido de si vale la pena, porque ahora don Marvin dice, si 75,000 personas, bueno, 75,000 personas son las personas que padecen esos 4 enfermedades, hay que ver de esas 75,000 a cuáles no les hacen los medicamentos que están tomando ahora, ¿verdad? Entonces, abrir un portillo, que supongo que será una decisión país que habrá que tomar, deberá tomar el Congreso, que es abrir un portillo de este tamaño versus el control o no control que tenemos en la caja. ¿Me permiten para ir a otro corte comercial? Regresamos para seguir analizando este tema. Es que eso... Porque la realidad mezcla. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Son las 3:15, estamos en Matices hablando del uso medicinal de la marihuana. Hemos, insisto, derribado varios mitos. El uso medicinal no es que los enfermos se fumen un puro de marihuana, viene en pastillas.
en dosis mínimas que igual no cohíben las consecuencias de ingerir marihuana, pero eso es por una parte. Por otra, en Costa Rica está permitido vender medicamentos con marihuana en este instante. Lo que vendría a cambiar, por lo menos en el primer análisis que hacemos, este proyecto es permitir la plantación, porque en este instante está permitido. Nadie ha solicitado el medicamento, nadie ha solicitado marihuana o sus componentes activos para hacer los medicamentos. En Costa Rica no está permitido fumar marihuana, sin embargo no está penalizado. Y llegamos al último punto. Me enseñaban fuera de micrófono un estudio en Chile que me llamó la atención, cómo mientras disminuye la percepción de riesgo que tiene la gente de consumir medicamentos con marihuana, aumenta la... en realidad es conforme disminuye la percepción de riesgo, no solamente de la marihuana, sino de cualquier otra droga, aumenta la prevalencia de vida a mesa. Entonces en español es que si la gente cree que el cigarro hace menos daño, aumenta la cantidad de fumadores. Claro, y de hecho que una de las cosas que hemos visto con la ley de tabaco y conforme la gente se ha informado, es más bien lo contrario que está ocurriendo con marihuana. Conforme la gente entiende lo dañino que puede ser, y lo consideran más peligroso, entiéndase, aumenta la percepción de riesgo, baja también los niveles de consumo en una población. Quiero contarles, por ejemplo, los gráficos que ahora te enseñé fue un estudio que hizo la Universidad de Michigan en el 2013, bajo un programa que se llama Monitoring the Future Study. Concretamente en Chile, ¿qué ocurrió? Hace más o menos 22 días fue que se publicó la última encuesta en población escolar, en secundaria. Se les duplicó la prevalencia de uso de marihuana de vida, pero también se les disminuyó la percepción de riesgo, no solamente de los alumnos, sino también de los padres respecto a la marihuana. Entonces obviamente ya consideran que es menos peligroso y si no consideras algo que es como peligroso, ¿por qué no probarlo? ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y eso sí es cierto que es un tema que abre un portillo muy peligroso, y por eso es que estamos hoy acá, para hacerle entender a la gente que el proyecto de ley lo que está tocando es los extractos del cannabis con uso medicinal, no la planta per se, para fumársela, como estabas diciendo vos en algún momento. Adelante, señor. Sí, el punto que queremos nosotros recalcar, y recalcarlo muy fuertemente, es que el que se esté tratando de autorizar, cosa que como hemos visto está autorizada, sí, el uso terapéutico de la marihuana, no reduce el riesgo de fumar marihuana. Los mismos efectos nefastos, negativos, terribles que genera la marihuana siguen dándose. No obstante, se está tratando de buscar cuáles son las formas, sí, cuál sería la forma de poder aprovechar de alguna manera positiva las propiedades de la marihuana. Pero veamos esto, que no entiendan las personas, que no entienda la opinión pública, que porque la marihuana tiene algún valor terapéutico, está perdiendo todas sus propiedades negativas, todos los daños que causa. De manera que, por favor, entendamos, no podemos reducir nuestra alerta acerca de fumar marihuana. Pero aunque tenga usos médicos, esto no quita que haga daño, y está probado. Por supuesto. Porque es que hay gente que le dice a usted, y ahora se le decía en Twitter, es que es menos dañino que el humo de tabaco. Eso no significa que no sea dañino, además. Mire, hemos estado reiterando también, en orden a la legalización que pretenden de la marihuana para drogarse, que ya tenemos muy claramente definido cuál es el número de personas que mueren y también el costo que tiene para la seguridad social, por lo menos, el alcohol y el tabaco. Ya sabemos cuántas personas se nos mueren de cáncer de pulmón, sabemos cuántos accidentes de tránsito hay por alcohol, sabemos las consecuencias claramente determinadas. ¿Y qué pasa? Bueno, van a decir que es mejor o peor el alcohol o el tabaco que la marihuana. No, seamos muy claros. No vamos a arriesgarnos a un tercer renglón de muerte. Ya
tenemos claro que el alcohol mata y que el tabaco mata. La marihuana también mata. Que no se puede dar una sobredosis de marihuana, o no está probado que pueda darse una sobredosis de marihuana. Bueno, no, pero el resto de las consecuencias sí se está dando y reitero, nosotros no debemos bajar la guardia. Y a los padres de familia, yo quisiera preguntar en una encuesta algún día si en lugar de preguntar si están de acuerdo con la legalización del uso terapéutico de la marihuana, ¿cuáles padres de familia están de acuerdo con que su hijo fume marihuana? Sí, tal vez, Carlos, es que hay un peligro que viene, insisto, que el esfuerzo mayor va a ser en darle a entender que el pueblo conozca cuál es la situación del proyecto. Ahorita yo casi podría asegurar de que la gente está pensando, los adolescentes por lo menos, de que va a ser permitido hacer uso de marihuana y traficarla. Sí, que el problema es que va a aumentar el índice de muerte, como dice Carlos. Va a aumentar porque van a empezar a fumar marihuana creyendo y a traficarla creyendo que este proyecto conlleva algo de ese tipo. Ahora, si entendemos el peligro como la materialización del riesgo, ahí hay otro problema. O sea, el riesgo va a ser fumar marihuana, entonces el riesgo va a aumentar. ¿El peligro cuál va a ser? El daño que está produciendo la marihuana, que dice Carlos, que siempre va a existir. Entonces, ahí van a tener que, no sé, hacer algo con el proyecto o con las consecuencias del proyecto y ponerle mucha atención, porque si no, va a ser positivo por un lado, pero van a tener unos clientes por otro lado, ¿verdad? Sí. Dice Frank Álvarez, que es el médico que les hablé ahora, que nos está escuchando, dice: un opioide clásico, adictivo, súper dañino, que usa la caja como agua, es el acetaminofén con codeína. ¿Es correcto? Yo he visto gente tomar acetaminofén con codeína e inmediatamente descomponerse, por ejemplo. Bueno, no solo lo he visto. No solo la caja, es en las farmacias privadas también, ¿verdad? Que uno llega y dice, deme un acetaminofén con codeína y se la vende. Ya en este momento no. Bueno. Hace muy pocos años usted podía llegar a una farmacia y comprar acetaminofén con codeína. En este momento ya fue regulado y está dentro de los medicamentos que requieren la receta especializada para psicotrópicos. Pero antes realmente se utilizaba libremente. Pero la caja reparte de acetaminofén con codeína en cualquier receta blanca normal, no tiene que ser la de psicotrópicos. Mira, es por las cantidades también que contiene de codeína las tabletas, ¿verdad? Yo creo que la Caja Costarricense del Seguro Social, concretamente en este caso, y con el Letramal, ha hecho un esfuerzo y sus médicos han tomado conciencia respecto a esta temática. Sí, evidentemente como respuesta a una problemática que se dijo, no como hubiésemos deseado de una manera preventiva o proactiva, sino más bien reactiva. Pero bueno, esa es la realidad de nuestra sociedad costarricense, no solamente con ese par de medicamentos, sino en muchísimas otras situaciones. Lo que no queremos, y por eso es que estamos hoy acá, adelantándonos tal vez al eventual mal concepción del proyecto de la población en general, es que se haga creer que la planta per se, con la serie de componentes que lo componen, valga la redundancia, es el medicamento. No, el medicamento son los extractos que se vayan a traer del cannabis y que se la vayan a presentar eventualmente al público en alguna de las formas farmacéuticas que existen, no solamente en pastillas, ¿verdad?, sino que existen un montón de formas farmacéuticas. Siendo tan mínima la dosis, ¿a eso le sirve a un adicto? Digamos, la dosis que tiene un medicamento es mínima. Digamos, supongo que es mínima relacionado con un puro, por ejemplo. Ok, todo medicamento tiene sus implicaciones farmacológicas y terapéuticas. Entonces, obviamente, si tenemos una concentración de alguna sustancia activa mayor, naturalmente te vas a estar exponiendo más a sus efectos eventualmente secundarios o asociados, por decirlo de alguna manera. Inclusive los medicamentos que tienen cannabinoides sintéticos o naturales que han sido aprobados en otras latitudes, tienen también dentro de su panfletito donde dice usos, indicaciones, etcétera,
también tiene las advertencias y contraindicaciones, y por ejemplo alguna de estas es de que si usted ha tenido problemas con dependencia a la marihuana, con un uso fumado, entonces no debería utilizar alguna de estas componentes, ¿verdad?, de estos medicamentos. Igual existe, señores, con lo que es, por ejemplo, el diazepam, lorazepam o algo, o muchos de estos panes, como les digo yo, que sean de uso médico, no significa que no pueden generar una dependencia fuerte. De hecho, que en Estados Unidos, por ejemplo, me hubiera gustado decirles cifras de Costa Rica, pero no tenemos, luego de la marihuana son las drogas más abusadas. Y que sean de uso médico no significa que no tiene efectos colaterales, sí los tiene, pero también si se lee adecuadamente los panfletitos de información donde traen el uso, para cuáles enfermedades específicas, también hay una parte donde dice contraindicaciones y efectos secundarios asociados, entre ellos está la dependencia. Que sea de uso médico no significa de que toca el arpa y que es santito, ¿verdad? No, tiene también sus temas, pero igual ocurre con otra serie de medicamentos que tal vez no son psicotrópicos ni estupefacientes, pero que tienen un alto nivel de toxicidad si se usa en dosis por encima de las recomendadas, ¿verdad? Bueno, se me acabó el tiempo, ya no me queda más tiempo de programa. Don Gerardo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Randall, por haberme invitado, y estoy a la orden. Gracias, don Gerardo. Don Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, don Randall, y reiterando el mensaje, no se permite el uso de la marihuana para drogarse. El proyecto no está estableciendo este uso. Gracias. Andrés, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los radioescuchas, y un mensaje especialmente para esos padres y esas madres de que la prevención y el orden de cualquier tema que podamos tocar en una sociedad, por encima del colegio y la escuela, le toca a la familia, que es ahí donde podemos generar impactos más positivos a largo plazo. En el hogar. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos pueden observar a través de Canal 2 a las 8:30 de la noche. Mañana no hay matices, es Día de la Madre. Hoy hay tercera edición de Noticias Monumental a las 7. Mañana no habrá noticias, solo resúmenes de 10 minutos faltando 10 para las 7, a las 12 mediodía y a las 7 de la noche. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Los tonos de la actualidad